Cálculo diferencial, optimización o máximos y mínimos. Ejemplo 2. El problema dice, ¿cuáles son los dos puntos sobre la curva y igual a x cúbica cuyas abscisas difieren en 2 unidades? De tal forma que la recta que une los puntos tiene pendiente mínima. Bien, para esto nuestra gráfica de la recta f de x o y igual a x cúbica sería esta en verde. Los puntos que nos piden sería el punto A y el punto B. Y la recta que los une pues sería esta. Esta sería esta recta que debe de tener una pendiente mínima. Por lo tanto vamos a derivar la pendiente de la recta. Bien. Entonces tenemos un punto 1, x1, y1 que no conocemos. Un punto 2, x2, y2. Y si conocemos esos puntos podemos determinar la pendiente. La pendiente sería y2 menos y1 entre x2 menos x1, ya que tenemos los puntos 1 y 2. Nuestra curva es y igual a x cúbica. Esos puntos deben de estar sobre esta curva. De tal forma que si sustituimos en nuestra curva el punto 1, vamos a obtener un valor de y1, donde x1 va a tomar el valor de x y dice que elevado al cubo. El punto 2 sería x2 elevado al cubo. Y así obtendremos los puntos y1 y y2. Otra información que se nos da, la diferencia entre las abscisas es de 2 unidades. Las abscisas son las coordenadas x y sería x2 menos x1 es 2. Eso es lo que nos dieron de datos para este problema. Las abscisas difieren en 2 unidades. Bien, la pendiente sería y2 menos y1 entre x2 menos x1, ya que conocemos dos puntos de la recta que igualmente son dos puntos sobre la curva y igual a x cúbica. Voy a despejar x2 y sería 2 más x1, está restando, pasaría sumando. Así es que y2 sería x2 elevado al cubo menos y1 que ya lo habíamos calculado es x1 elevado al cubo y x2 menos x1 pues equivale a un valor de 2 ya que es la diferencia de las abscisas, el dato que nos dieron. Bien, x2 voy a dejarla en función de x1, entonces x2 sería 2 más x1
elevado al cubo menos x1 elevado al cubo entre 2. La pendiente ya está en función de una sola variable, que sería x1. Aquí al principio estaba en función de y2, de y1, de x2 y de x1. Pero pues tenemos la diferencia, que es 2, y despejo x2 para dejar en función de x1, de tal forma que la pendiente pues ya nos queda en función de una sola variable, que en este caso va a ser x1. La pendiente m ya está en función de una sola variable y por lo tanto pues la voy a derivar. La derivada de la pendiente con respecto a la variable x1 es igual a 1/2, ya que 1 entre 2 sería una constante por la derivada de las variables 2 más x1 elevado al cubo menos x1 al cubo. Sería 1/2 por la derivada de 2 más x1 elevado al cubo, que sería n3, 2 más x1, 3 menos 1, 2, por la derivada de v, 2 más x1, menos la derivada de x1 al cubo sería 3x1 al cuadrado por la derivada de x1 con respecto de x1. M' sería igual a 3, la derivada de 2 es 0, la derivada de x1 va a ser 1 por 1 menos 3x1 por 1. De tal forma que al multiplicar por 1 pues nos queda esta expresión. Aquí hay un factor común que es el 3 que se repite, entonces podemos dar un pequeño reacomodo. Sería 1/2 por 3, que es el factor común, de tal forma que la pendiente queda 3/2 de 2 más x1 al cuadrado menos x1. Bien, vamos a igualar a 0 la primera derivada para obtener los puntos críticos. 3/2 se está multiplicando, pasaría dividiendo. 0 entre 3/2 nos da 0. Por lo tanto, este factor pues no nos da información. 2 más x1 al cuadrado menos x1 al cuadrado igual a 0. Este sería el otro factor que también lo igualamos a 0. Elevamos al cuadrado este binomio al cuadrado. El cuadrado del primero sería 4. 2x1 por el doble, 4x1 más x1 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Estos los puedo simplificar. X1, este 4 pasaría restando y el 4 pasaría dividiendo. De tal forma de que x1 tiene un valor de menos 1. Bien, vamos a analizar ese valor crítico x1 igual a menos 1 para saber si nos daría un máximo o un mínimo. Le vamos a dar un valor un poco menor, que sería menos 1.1, y evaluamos en la primera derivada. Sustituimos el valor 2 más por menos 1.1 y luego elevado al cuadrado menos, por este menos nos va a dar más, y al hacer esta operación pues nos va a dar un valor negativo. Ahora vamos a dar un valor un poco mayor, que es menos 0.9, y evaluamos si nos da un valor positivo. De tal forma que es primeramente menos y después más, entonces se trata de un mínimo. Y por lo tanto podemos decir que la pendiente pues va a ser mínima. Vamos a obtener el valor de la pendiente sustituyendo el valor de x1 igual a menos 1 en la función original que se derivó.
2 menos 1 al cubo menos 1 al cubo. Al elevar este menos 1 al cubo queda menos 1. Por menos 1 queda más 1. De tal forma que la pendiente nos da un valor de 1. Los puntos que nos piden serán de la expresión de la diferencia de las abscisas. Voy a despejar x2 porque tengo el valor de x1, de tal forma que x2 me da un valor de 1. Puedo obtener también el valor de y1 al sustituir en la ecuación de la curva. Menos 1 al cubo sería menos 1, entonces y1 sería menos 1. También puedo obtener y2 sustituyendo el valor de x2 igual a 1, que ya obtuve. 1 al cubo pues sería 1. Bien, de tal forma que el punto 1, que es x1 y1, estaría formado por menos 1, el valor de x1, y y1 también menos 1. El punto 2 sería el valor que obtuvimos de x2, 1, y de y2, 1. Entonces el punto 2 sería 1,1. Puedo comprobar sustituyendo en la pendiente y nos debe dar el mismo valor de 1 que ya habíamos calculado. Entonces la pendiente es de 1. Bien, entonces la gráfica nos debe de quedar de esta forma. Con el programa GeoGebra grafiqué la curva f de x igual a x cúbica. Pusimos los dos puntos, el A11, 1, que sería el punto 2, y el punto 1, que es el B menos 1, menos 1. E igualmente, en la casilla de pendiente obtuvimos la pendiente de 1 con el programa GeoGebra. De tal forma que acabamos de obtener los puntos para que la pendiente sea mínima.